Hola amigos, nos encontramos nuevamente para este curso Metodología FEL en que veremos los conceptos y fundamentos más importantes. Mi nombre es Ulises Oliveros, tengo 25 años en la industria minera y quiero compartir con ustedes este conocimiento. Acompáñenme en este curso introductorio. ¿Qué es lo que veremos en la introducción a FEL? Hablaremos sobre qué es la gestión de proyectos y cómo la evaluación de los proyectos de inversión afecta las decisiones que la compañía irá tomando más adelante. ¿Qué necesidades en el contexto económico actual tenemos de usar una herramienta como esta metodología FEL? ¿Qué es esta metodología? ¿Cuáles son sus ventajas? Y en un segundo video hablaremos sobre las fases de la metodología y los componentes para tener una visión general de este tema. Entonces, comencemos. Ahora veamos las definiciones más importantes del contexto de FEL. Vamos a hablar sobre proyecto, gestión de un proyecto y evaluación de proyectos de inversión. Proyecto lo definimos como una serie de actividades o tareas que tienen un objetivo específico, un tiempo definido, con un plazo y recursos limitados. Algo que hacemos una sola vez y no lo repetimos. Esta definición tenemos varias, entre las más conocidas las del PMI, pero todas ellas nos hablan de un esfuerzo para un objetivo específico en un tiempo determinado. Eso es un proyecto. ¿Y qué es la gestión de un proyecto? Es la planificación, delegación y seguimiento, control de todos los aspectos del proyecto, así como la motivación de los involucrados para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de las metas de desarrollo previstos en términos de tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos. Esta definición es de Prince, que me parece una definición algo más completa que la que da el PMI, porque alcanzar los objetivos del proyecto habla sobre los beneficios de la organización. Es una meta dentro de la gestión de proyectos alcanzar los beneficios que persigue la organización. El caso de negocio se repite y se revisa conforme vamos avanzando en la gestión del proyecto. ¿Y qué es la evaluación del proyecto? La evaluación de los proyectos de inversión es un proceso en el cual buscamos determinar la conveniencia o no de llevar a cabo una inversión. La evaluamos para saber si vamos a continuar con ella, si vamos a seguir investigando o estudiando para afinar esa oportunidad y buscar una aprobación de la organización para ejecutarla. Cuando existen diferentes alternativas de inversión posible, la evaluación de proyectos busca determinar cuál es la inversión más conveniente. Entonces es una etapa de trabajo, una etapa dentro del desarrollo de un proyecto muy importante dentro de la organización, porque su búsqueda es determinar si debemos llevar a cabo o no un proyecto de inversión. Vamos a seguir detallando este tema porque es importante en el contexto de FEL. La evaluación de proyectos no es un arte porque es una metodología que varía de una empresa a otra. Existe una serie de líneas para adecuar y evaluar y tener una visión
objetiva respecto a la decisión de inversión que vamos a llevar a cabo. Y determinar a lo largo de este desarrollo si el proyecto va a ejecutarse o no. Determinar si el proyecto va a ser exitoso para la empresa o no. El entorno de la dirección de proyectos es la clave para el desarrollo adecuado de un proyecto. Está enfocado en el hacer. Pero para ejecutar un buen proyecto es importante tener los proyectos adecuados y bien evaluados anticipadamente. ¿Y cómo asegura una organización esto? A través de la evaluación de los proyectos de inversión. Tenemos que desarrollar los casos de negocio y los estudios que soporten y sustenten los procesos de aprobación que va a seguir este tema. Aunque los proyectos son diferentes para diferentes tipos de organización, los lineamientos generales de evaluación de proyectos y que se aplican usan herramientas que podríamos enumerar como estudios de mercado, un estudio técnico o de ingeniería específico para ese proyecto, el estudio económico, el estudio de evaluación económica del proyecto y la evaluación. Entonces hay una serie de temas que tenemos que ir revisando conforme avanzamos este proceso de evaluación de proyectos. En el desarrollo de este estudio podemos distinguir tres fases importantes, ¿no? Uno que le llamamos perfil, anteproyecto y proyecto definitivo. En esa etapa de perfil es el nivel de evaluación para identificar, donde tenemos una idea o una visión de lo que estimamos desarrollar y elaboramos y buscamos la información de experiencia de las personas en este tema, y el nivel del estudio se centra en cálculos globales de costos e inversiones para poder seleccionar esta oportunidad, donde no se profundiza mucho. La siguiente etapa, que es el anteproyecto, es definir esa parte conceptual del proyecto, ¿no? Y la investigación de mercado se profundiza, así como los estudios del proyecto y la evaluación que hacemos sobre él. Detallamos qué tecnologías vamos a emplear, determinamos los costos totales, la rentabilidad económica, la vida de ese proyecto, y esto sirve de base para apoyar a los inversionistas a tomar una decisión. A esa etapa, en la evaluación de proyectos, se le llama anteproyecto. Finalmente está el proyecto definitivo, ¿no? Es un proyecto donde realizamos un estudio más profundo y el último, donde se tratan los puntos con mayor exactitud, se definen bien lo que van a ser los canales de comercialización del producto, los contratos que vamos a tener para la venta, las cotizaciones de las inversiones más importantes, se desarrollan los planos de ingeniería específicos. O sea, estamos enfocados en tener un proyecto definitivo conocido para poder llevarlo a una etapa de aprobación para inversión. Esas son las fases generales que encontramos en los métodos de evaluación de proyectos. Con este entorno podemos entrar a revisar el contexto actual y cómo FEL en ese contexto apoya a la generación de buenos proyectos de inversión. FEL viene de sus siglas en inglés, que es Front-End Loading.
Es una práctica para realizar antes de la ejecución una evaluación más detallada. Es comúnmente usada por empresas en el sector de petróleo y gas principalmente, también empresas mineras, por algunos gobiernos para infraestructura grande, en diversas partes del mundo. En Estados Unidos está muy desarrollado, en Australia, en Europa. Algunos autores indican que la metodología fue acuñada por DuPont hace ya casi 20 años y ex trabajadores de esta firma formaron lo que es ahora el IPA, es el Independent Project Analysis Institute. Ellos han desarrollado y la han hecho más conocida. Este instituto se mueve a nivel mundial, da capacitación sobre este tema, tienen algunas publicaciones, hay mucha estadística que han desarrollado para tener los índices de Feld, que los veremos más adelante. ¿Ya? Pero Feld se ha convertido en una filosofía y muchas empresas han adoptado y han adecuado esta filosofía a sus necesidades y a su cultura del negocio. Por ejemplo, Pemex, a inicios de este siglo, del 2000 hablemos, creó una metodología que le denomina BCD, visualización, conceptualización y definición, ¿no? Pemex es la compañía de petróleos mexicana, ¿no? La compañía estatal. Entonces, poco para entender su filosofía, sus beneficios y componentes, es este curso para familiarizarlos en estos temas. ¿Qué más tenemos en el contexto económico mundial? ¿Qué caracteriza a un proyecto de capital exitoso? Un proyecto de capital es exitoso cuando sus parámetros de previsibilidad son altos. O sea, su tiempo de ejecución, su presupuesto estimado, su alcance, se mantiene dentro de los parámetros que el proyecto fue aprobado. Porque bajo esos parámetros, ese proyecto tiene una rentabilidad y un retorno para la empresa. Entonces, mientras más cerca estemos a esos parámetros de aprobación, ese proyecto va a ser exitoso. ¿Qué determina el grado de efectividad? Es la capacidad de cumplir con esos objetivos. ¿Cómo logramos esos objetivos? ¿Cómo llegamos a tener el conocimiento adecuado para que los objetivos técnicos y comerciales se mantengan desde la concepción, aprobación, hasta la entrega de un proyecto? Feld es un proceso que nos ayuda en este tema. Feld nos soporta en ese tema. Hoy que tenemos un mundo globalizado y la competencia es muy grande, es estratégico para las empresas tener proyectos exitosos dentro de este contexto de previsibilidad. Es muy importante. Entonces, avancemos conociendo un poco más a Feld. ¿Qué es Feld? Voy a comentarles lo que dice Edward Merro, que es fundador y CEO del IPA. Él nos dice que Feld es el principal proceso de trabajo de los equipos de proyecto antes de la autorización. El proceso de trabajo generalmente se divide en fases o etapas con una pausa para una evaluación y una decisión sobre si se debe continuar. Estos puntos de evaluación son denominados gate o puertas, donde se examina los aspectos económicos y comerciales, tanto como los aspectos técnicos del proyecto en ese momento. Entonces Feld se basa en la premisa de que la mejora de las definiciones del proyecto
reduce el número de cambios que pueden ocurrir durante su ejecución. FEL tiene procesos mediante el cual la empresa puede identificar y determinar mejor los alcances del proyecto y alinearlos con sus necesidades comerciales. FEL en esa etapa previa a la autorización nos ayuda a crear mayor valor a la empresa antes de la autorización para la inversión. ¿Qué objetivos persigue FEL con esta metodología? Nos busca asegurar que las necesidades del negocio sean el principal factor para la inversión del proyecto. Nos ayuda a mejorar la productividad que de los bienes de capital con la mejor tecnología disponible se dé en el proyecto que vamos a ejecutar. Eliminamos la inversión no productiva, el CAPEX que no es requerido, que no agrega valor al proyecto, se trata de eliminar en este proceso. Y busca minimizar en lo posible, durante la ejecución de proyectos, los cambios. Así podemos reducir los costos y acortar, si es posible, la duración. Todos estos son los objetivos generales que la metodología FEL busca. Implementar FEL dentro de una empresa no es muy sencillo, porque siempre vamos a encontrar resistencia a esos cambios, y principalmente por la percepción general de las personas que están involucradas con el desarrollo de los proyectos, ¿no? Porque el dinero que se invierte antes de la aprobación de un proyecto muchas veces no se considera adecuada. Estamos dispuestos a invertir cuando el proyecto está en ejecución y posiblemente si hay cambios, aprobarlos, porque ya estamos sobre el caballo. Pero mientras no se ha aprobado y no es tangible ese proyecto, las organizaciones quieren reducir sus inversiones. Y usar la metodología FEL es adelantar diseños, adelantar estudios para reducir la variabilidad durante la ejecución del proyecto. Y eso siempre es una mayor inversión antes de la autorización. Pero no quiere decir que va a ser una mayor inversión en toda la vida del proyecto. Se piensa también que esta metodología puede retrasar el cronograma y la fecha de terminación del proyecto. A veces estamos tan apurados con una oportunidad que queremos obviar pasos. Y por saltar esos pasos, tenemos problemas durante la ejecución. He visto proyectos que han decidido avanzar en la etapa de ejecución, en hacer inversiones, sin tener todas las autorizaciones o licencias para construir. Y después hemos tenido proyectos paralizados, con compras hechas, esperando. Y no estamos hablando solo de autorizaciones ambientales, sino hasta un tema social, que se ha vuelto tan importante en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? El tema social. Otro punto que ven las empresas y las personas involucradas dentro de las empresas en la evaluación de proyectos es que si ellos están trabajando bien ahora y tienen proyectos que están exitosos, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a usar una nueva metodología que se ve ordenada y eficiente? ¿Para qué tenemos que cambiar?
Bueno, FEL es una oportunidad para mejorar. Es una buena oportunidad para que la organización afile su hacha y haga mejores cortes para que los proyectos continúen, o también para decidir que se revisen o se cierren. Esos son los objetivos principales de FEL. ¿Cuáles son las ventajas dentro de este contexto? Que ya en líneas generales hemos indicado anteriormente. Buscamos mejorar la calidad y la claridad del estimado de costos en todo este proceso, al igual de mejorar la calidad de la programación, mejorar el cumplimiento de los objetivos operacionales y las metas de producción que se establecen en el proyecto. En el proceso FEL vamos a encontrar que involucramos a la gente de operaciones, involucramos al equipo de mantenimiento, que en el futuro son los que van a recibir un proyecto. Entonces, por ejemplo, este involucramiento nos ayuda a definir mejor estos parámetros, estos objetivos. Mejoran el cumplimiento de los objetivos del negocio. ¿Dónde vamos a lograr los objetivos del negocio? En el momento de producir, no solo en el momento de terminar el proyecto. Sobre ese tema hablaremos más adelante. Los riesgos son mejor identificados y definidos, porque ese es un proceso más lento y ordenado. No se realizan demasiados cambios al alcance en etapas posteriores del proyecto. Reduce la probabilidad de fallas en el desarrollo del proyecto. Y con el tiempo vamos a encontrar un mayor valor al proyecto. Todas estas son oportunidades para potenciar los diferentes proyectos que tenemos en la organización y poder agruparlos y nivelarlos en la forma de evaluar. Porque todos los proyectos compiten entre sí para ver cuál de ellos se ejecuta con la capacidad de inversión que tiene la empresa, cuál de ellos es ejecutado al mayor valor para la organización. Entonces FEL nos ayuda a poder definir si su etapa de madurez está adecuada para irnos a la inversión final. En este gráfico podemos ver las ventajas de usar FEL. FEL se da en la etapa previa a la autorización de un proyecto. Después de la autorización de un proyecto, estamos enfocados en hacerlo, en detallarlo, en comprar lo que requerimos, en construirlo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es producir, es arrancar. Entonces, en la vida del proyecto, en esta etapa inicial, tenemos mayor influencia para decidir sobre el alcance y los términos del proyecto. Y esa mayor influencia viene acompañada de menores costos, porque estos costos son de investigación y estudio, de decisiones. Pero conforme avanzamos en el proyecto, en el desarrollo del proyecto y lo detallamos más, estos costos por los cambios que hacemos son más altos. Y sobre todo, ¿dónde se acelera esto? Cuando entramos a la etapa de construcción. Donde en la etapa de construcción, cualquier cambio que implementemos resulta caro para el proyecto. O sea, si no lo detectamos en etapas tempranas, detectarlo en la etapa de construcción resulta muy caro para la empresa. Va a impactar en sus beneficios. Y conforme vamos llegando al arranque, va disminuyendo eso, porque ya estamos entrando a la etapa de entrega. Entonces, los actores, los stakeholders, que pueden influir en el proyecto, deben participar en las etapas tempranas, porque ellos son generalmente los que piden cambios en el proyecto.
y requerimos menos cambios después de la etapa de autorización. Por eso es tan importante que en esta etapa previa, donde la influencia en el proyecto es muy grande a costos menores, es que tomemos las mejores decisiones. Y en esta etapa es donde nosotros desarrollamos FEL. Y sobre esta etapa es la que vamos a hablar. Otra forma de ver las ventajas en el proyecto, este gráfico es una referencia de un documento que se llama Mejoramiento de la construcción de edificaciones sustentables en América Latina. Guía para el diseño y ejecución integrales, que es de la Comisión para la Cooperación Ambiental, ¿no? Documento de Montreal. Lo pueden encontrar en internet, es un documento muy interesante. De los estudios sabemos que la ejecución del proyecto, conforme avanza, los costos por cambio en el diseño se elevan. Y las posibilidades de incidir en el proyecto son más altas en las etapas tempranas, de prediseño, diseño esquemático, antes del diseño final para construcción. En la etapa de construcción, ya de preparación de planos para construcción, licitación, que estamos hablando de procura, donde los esfuerzos de trabajo generalmente están enfocados a hacerlos en esa etapa, si nosotros adelantamos el esfuerzo en un proceso de ejecución integral, le llaman ellos, nosotros podamos aprovechar en reducir los costos del proyecto y en minimizar los cambios en el diseño. Esta es otra manera de ver lo que anteriormente he explicado con el gráfico de FEL. O sea, siempre anticipándonos a la etapa de ejecución, siempre anticipando inclusive la etapa de definición final del proyecto, en las etapas tempranas, si anticipamos evaluar, discutir, acordar con todos los interesados de un proyecto, reduciremos los cambios en etapas posteriores. Tendremos proyectos mejor diseñados y con menores cambios en la ejecución. Con esta primera parte queremos cerrar este tema de los conceptos y de la importancia de FEL. En el siguiente video estaremos viendo y detallando ya cada una de estas etapas y los componentes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.